Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Empezamos, corazón. Me sale lo que es la carta de la torre, mi querido Sagitario. Siento como que tienes que hacer un cambio en tu vida. O posiblemente me dices, Richard, quiero liberarme de una persona también. O quieres hacer un cambio de trabajo, cambio de casa. La carta de la torre, cariño, es una carta de presión. Algunos de ustedes, posiblemente como se dice el talón de Aquiles o el problema que tú estás teniendo, puede estar relacionado con tu pareja y más si hay hijos, mi querido Sagitario. Entonces, es importante que empieces a replantearte el tema del cambio. Tienes que hacer cambios en tu vida, mi querido Sagitario. Vamos a ver signos, que Dios y Universo me ayude. Me sale Virgo, me sale Libra, Capricornio, cierras con un Cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios del universo. Vamos a ver iniciales, 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 iniciales. Vamos a ver iniciales. La letra E, otra vez la letra E, la letra D, la letra H, la letra Z y cierras con la letra J. Continuamos con el tarot Z. ¿Por qué las energías te piden cambio, Sagitario? ¿Por qué? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa, si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está como sentado en un pequeño altar. Hay dos columnas que representan el bien y el mal. Y aquí hay muchas almas que quieren llegar a esta sacerdotisa, a esta mujer. Siento, mi querido Sagitario, que en el lugar donde tú estás no deberías continuar. Cuando te digo lo que es el lugar, puede ser quizás la relación también que tú estás llevando en esa casa, en ese trabajo, en ese ambiente. Esa es la palabra, en ese ambiente. Siento como que tu futuro es otro. Siento que tú debes tener un destino mejor, Sagitario. Pero que parece como que quizás por tristeza, por costumbre o por amor, te estás quedando en un lugar donde realmente tú no vas a evolucionar, donde prácticamente te van a consumir, Sagitario. Si tú simplemente hicieras lo que es un cambio, porque tenemos lo que es la carta de la torre, tenlo por seguro que tú vas a llegar lejos. O tenlo por seguro, mi querido Sagitario, que tú vas a tener lo que es una oportunidad de volver a empezar otra vez. Pero la decisión es tuya, Sagitario. Parece como que estuvieras atrapado o atrapada en una situación en la cual te cuesta soltar, te cuesta dejar. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Si a lo mejor me dice Richard, ¿será que a lo mejor de repente Sagitario no hace ese cambio, no suelta porque tiene miedo? No, no. Tú eres una persona con mucho carácter, eres una persona con fuerza, inteligente, mi querido Sagitario. Siento como que tú posiblemente estás sacrificando tu futuro, tu destino por amor. Por amor. Porque tenemos aquí lo que es la carta del 10 de copas. Entonces, ¿qué me quieren decir, Sagitario? Que tú no eres feliz en una situación o con una persona, pero sin embargo continúas en ese lugar por amor, Sagitario. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, posiblemente también
Puede ser que tú continúas con una persona, a lo mejor también por la parte económica, o a lo mejor tú me dices, Richard, lo que pasa que en estos momentos nosotros dos tenemos una deuda o pagamos junto un gasto o no nos queda de otra de estar en la misma casa, en la misma habitación. También el caso, ¿vale? Porque aquí tenemos lo que es la carta del 8 de oros. Vamos a sacar más cartitas. Tenemos lo que es la carta del sol, que representa a los hijos, un nuevo comienzo, un nuevo inicio, la carta de la fuerza, que deberías tomar las riendas de tu vida, mi querido Sagitario. Entonces, siento que tú estás haciendo muchos sacrificios en tu vida por los demás. Siento que no eres feliz en una situación con una persona o hay una persona que no te hace feliz. O ya no eres feliz en ese lugar donde actualmente tú continúas, mi querido Sagitario. Si es por los hijos, cariño, ten en cuenta que los hijos observan todo. Los hijos, los niños de ahora son muy inteligentes. Se dan cuenta de lo que está pasando en su entorno, en su alrededor, mi querido Sagitario. Esta carta te dice que deberías empezar desde cero, que deberías darte lo que es una oportunidad. Deberías optar por un cambio, mi querido Sagitario. Pero bueno, tú eres dueño y dueña de tu destino, pero es como que te están retrasando. Es como que te estuvieran cortando las alas, Sagitario. Siento que tú puedes dar más en esta vida. Siento que tú puedes encontrar a una persona especial en esta vida. Siento que tú puedes ser grande, pero te están cortando las alas, mi querido Sagitario. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. A veces te envuelves en tus recuerdos, en tus pensamientos, en lo que fue, en lo que pudo ser. A veces recuerdas mucho una situación o a una persona, o a veces te preguntas, ¿qué será de su vida? ¿Será feliz? ¿No será feliz? ¿Me recordará? ¿Me pensará? ¿Me extrañará? ¿O me están extrañando? Porque esta es una carta, cariño, que te envuelves en tus pensamientos, en tus recuerdos. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Es como que tu cuerpo, tu ser, está con una persona, pero tu mente y tu corazón está con otro o está con otra. Algunos de ustedes posiblemente es como que lo estuvieras engañando a tu pareja con la mente, con el pensamiento, Sagitario. Con esto no te digo de que tú eres una traicionera o un traicionero, no. Pero a veces te sabe mal pensar en la otra persona cuando tú estás con alguien. Llevas a alguien en tu mente, Sagitario. Recuerdas a alguien, extrañas a alguien. Pero muchos de ustedes ya están en un compromiso, en una relación. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Algunos de ustedes, Sagitario, posiblemente me dice Richard, tengo como un poco de temor, de miedo, caer en la tentación. A lo mejor puede ser que muchos de vosotros han retomado contacto con esta persona. No es que estuviera pasando algo, pero quizás te ha dicho hola, han coincidido en algún lugar y esto a ti te sabe mal. Quizás porque existe el temor o existe la posibilidad de que tú puedas tener algo con ellos. Pero tú tienes tu historia también, Sagitario. Este mensaje, Sagitario, también puede ser una lectura espejo, que a lo mejor de repente tú estás tranquilo, tranquila, y tú me dices, tengo esa intuición que mi pareja ha vuelto a retomar contacto con la otra, con el otro, con su ex. Pero me lo oculta. ¿Alguna vez hemos hablado de esto? ¿Alguna vez lo he comentado si pasa algo y me dice que todo está bien?
pero tu intuición te quiere decir algo. Recuerda que la carta de la sacerdotisa, nadie puede mentirle, porque es una carta sabia, con experiencia. Eres una persona que se adelanta a los acontecimientos, mi querido Sagitario. Está hablando tu intuición, esa vocecita interna para algunos de ustedes. Vamos a continuar. La carta del 5 de espadas, sí. Aquí yo veo una culpa, mira. Aquí yo veo una culpa, porque esta carta representa traición. Entonces, es una culpa. O tú te sientes culpable por esta situación, aunque no exista pecado, o ellos se sienten culpables por esta situación. Vamos acá más cartitas. La carta del Rey de Oros, hay temores a perder todo. O a lo mejor tú tienes temores a perder todo, perder una estabilidad, perder una relación, perder tu círculo de amigos. Tú tienes miedo al cambio, tienes miedo a esto. Pero algunos de ustedes es como que me dan a entender con estas cartas que me han salido, que ustedes no buscan el cambio. Es como que el destino te está llevando posiblemente a un cambio en la cual tú te rehusas a aceptar, mi querido Sagitario. Siento un Capricornio muy fuerte en tu lectura. La carta del Rey de Espadas y al costado la carta del 9 de Copas. Quieren decirte todo lo que sienten por ti. Ese contacto, esa comunicación que tú has retomado, o esa persona que ha retomado contacto con la otra persona que tú sospechas, las intenciones no solamente son de amigos. Aquí hay amor, aquí hay un sentimiento, aquí hay algo más. Si no es tu caso, posiblemente tu intuición te está diciendo que ellos, ese contacto, esa comunicación, no solamente son de amigos. Hay algo más, mi querido Sagitario. Y si es tu caso, tú sabes que esa persona no se pone en contacto contigo solo como amigos. Quiere algo más. Porque aquí tenemos la carta del Rey de Espadas y la carta del 9 de Copas. Gula de amor, por decirlo así. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Aquí yo veo un reclamo. Este reclamo puede ser por parte vuestra. Aquí hay un reclamo. Mira esta persona cómo viene con toda esa ira, con toda esa fuerza, cargamontón, hasta la familia se mete. O te hacen un reclamo a ustedes, o tú reclamas a ellos. O está pasando esto ya, que tú me dices, Richard, esto se salió de control y yo quiero llegar a la verdad. Yo no puedo vivir con esta incertidumbre, o ellos te lo están diciendo. Tenemos lo que es la carta del As de Pentáculos, la carta del Caballero de Espadas. Algunos de ustedes o algunos de ellos se van a sentir lo que es entre la espada y la pared y van a pedir lo que es una oportunidad. O tú pides perdón o ellos piden perdón. Dame una oportunidad. ¿Por qué? Porque esta carta, si te das cuenta, esta carta sale del inframundo y está con las manos arriba diciendo, por favor, dame una oportunidad, Padre Todopoderoso. En este caso, hay una persona que te pide una oportunidad. Pero lamentablemente la confianza se ha roto. Mira, la carta del Caballero de Espadas. Esta persona tiene lo que es un arma blanca aquí y no da la cara. La confianza se ha roto entre ustedes, mi querido Sagitario. Y esto no se recupera de la noche a la mañana. Vamos acá más cartas. Aquí yo veo que lo que empezó de repente como un simple contacto, un simple juego, simplemente las cosas se han salido de contexto. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio.
Sagitario. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es un no, Libra. Opción 2, la carta del emperador es un sí, Tauro. Pero estas dos cartas son de conflictos, tanto el colgado como la carta del emperador. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Sagitario. Dice, creatividad. El número 49 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Cuando te dice creatividad, te está diciendo que cualquier problema que se te presente, tú lo puedes resolver. Te está diciendo que te animes. Te está diciendo que busques alternativas para salir de ese círculo de tormento, mi querido Sagitario. Busca la forma, te está diciendo, de encontrar otra vez tu camino, de encontrar otra vez tu paz. Busca la forma, que tú lo vas a lograr, Sagitario. Te enseño las cartas, cariño. Que no te llame la atención cuando uno de repente a veces está en un momento de estrés, de conflicto o de no saber qué decisión tomar. Muchas veces en nuestras oraciones pedimos una señal, pedimos un milagro. Esa señal se puede presentar a través de aves, especialmente lo que es los colibríes o simplemente las mariposas o algo que esté relacionado con las aves. Si tú estás buscando una señal para tomar lo que es una decisión, ya sabes qué tipo de señal vas a recibir en el transcurso de tus días o a partir que tú mires esta lectura. Vamos a ver qué me dice el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Sigues con el tormento. Te levantas mucho lo que es en la madrugada. Te cuesta conciliar el sueño. Te sientes como abandonado, traicionado. Hay mucha soledad en tu vida en estos momentos. Y aquí sigues pensando. Te recomiendo, mi querido Sagitario, deja de estar dándote tanto vuelta a la cabeza. No vas a ganar nada. No. Siento que al igual como tú estás buscando respuestas, hay una persona que también busca respuestas. A lo mejor tu ausencia, a lo mejor por qué tú te has portado así, a lo mejor por qué no lo hablas, por qué no lo escribes. Hay una persona que también busca respuestas, al igual que tú. La carta del 10 de Pentáculos. Si a lo mejor de repente la respuesta que tú estás buscando es, ¿hay algo que vivir con esta persona? ¿O esta historia se cerró? Esta carta te dice que ustedes tienen lo que es el hilo de la vida, el destino. Aunque tú te separes con él o con ella, el destino se encargará de que vosotros dos se vuelvan a encontrar otra vez, quieras o no quieras. Una cosa es que vosotros se encuentren y otra cosa es que tú lo digas, papi, mami, vámonos a dormir juntos. Pero el destino va a ser como caprichoso, el universo va a ser caprichoso, te lo va a estar poniendo, como se dice, en bandeja de plata a este hombre o a esta mujer. El otro mensaje también, algunos de ustedes posiblemente están teniendo como una conexión con una persona con la cual no sabes nada de él o de ella, lo piensas, lo recuerdas, lo sueñas. ¿Por qué? Porque muy pronto vas a coincidir con esta persona. Muy pronto vosotros se van a encontrar cara a cara con esa persona. El destino es caprichoso, Sagitario. La carta del Rey de Bastos, la carta del 8 de copas. Tú de repente creías, o esta persona pensaba, que entre ustedes se había roto todo tipo de conexión, cuando no es así. No es así.
¿Sabes qué pasa aquí? Que cuando sucede ese encuentro entre ustedes va a ser como el bim bam. Otra vez empieza a surgir la curiosidad. Otra vez esta persona se va a preguntar, ¿estará soltera? ¿Estará soltero? ¿Todavía sentirá algo por mí? ¿Hay algo que vivir entre nosotros? ¿Por qué el mundo se empeña que nosotros dos volvamos a coincidir? Como que se reactiva el amor, se reactiva la pasión. Más cartas. La carta de la reina de copas. Muchos de ustedes van a luchar con ese sentimiento. No, esto no me puede estar pasando. No, yo no lo quiero. Yo no siento nada por él o por ella. Mentira. Sí sientes algo por esta persona. A lo mejor en estos momentos porque no lo ves, porque todavía no te encuentras con él o con ella, pero va a suceder en este año que te vas a encontrar con esa persona y va a reactivarse otra vez el sentimiento, la llama, la pasión entre ustedes dos, mi querido Sagitario. Un encuentro, un encuentro. La carta del 9 de copas, mira, esta persona jamás te olvidó. Esta persona es como que también de una forma inconsciente, es como que te hubiera traído con las energías, te hubiera llamado con las energías esta persona. Esta persona nunca te apartó de su mente, de su corazón. Pues el universo se ha encargado. El universo es como la lámpara mágica. Pídeme, se te otorgará. Lo que tú piensas, lo que tú visualizas, el universo te lo da. Tarde o temprano te lo va a dar. El universo simplemente lo está entregando a este personaje, sea hombre o sea mujer, la conexión contigo. Ellos te llamaban con la energía, Sagitario. Por eso que el encuentro es, como se dice, inminente entre ustedes. Se encuentran. La carta del 4 de pentáculos y la carta del 3 de pentáculos, mi querido Sagitario. Hay una carta aquí, cariño, en la cual muchas veces tú muestras como soledad. Parece como que tú me dices, Richard, desde que esta persona se marchó de mi vida, yo no he vuelto a volver a querer. No he conocido el amor. No he conocido el amor. Pero te van a hablar de esta persona. Alguien viene, te trae ese comentario, ese chisme, te comenta de esta persona y vosotros se reconcilian. Poquito de agua, que me atoro. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Sagitario, qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos. Últimamente estás sintiendo una conexión o estás soñando con una persona que puede ser de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Delgado o delgada, una persona muy espiritual, cabello largo, puede ser que inclusive tenga rastas, ¿por qué no? Lo estás soñando. La carta del 4 de espadas. Esta persona con la cual tú sientes una conexión, a lo mejor vive en la casa de sus padres. Está viviendo en la casa de sus padres. Piel blanca, cabello negro, largo, puede ser también castaño. A pesar que vosotros han roto la conexión, no se hablan, muchos de ustedes no se hablan, en algún momento tú has soñado con él o con ella. En estos días o en esta semana tú has soñado o vas a soñar. Sí, yo lo pongo 4 días máximo. Si todavía no sueñas con esta persona, 4 días máximo, tú vas a soñar con él o con ella. Y ya vas a saber quién es la persona que a lo mejor vuelve a tu vida otra vez por destino o el hilo de la vida que les conecta a vosotros dos. La carta del caballero de bastos. Vas a sentir o sientes una conexión muy fuerte con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, pero especialmente un Sagitario. A esta persona lo has conocido o lo vas a conocer en una reunión, en un atardecer o en la noche. Puede ser de repente lo que es en una fiesta, en un compromiso, una reunión. Tranquilamente esta persona parece como que estuviera dentro del mundo del espectáculo.
A lo mejor es un famoso, un cantante, un actor, una actriz, algo relacionado con las redes sociales, el internet, un influencer, porque me dan a entender que es una persona que mueve masas. Piel blanca o piel morena también puede ser, ¿vale? Cabello castaño, cabello rojo, cabello negro, da igual, pero con esas características. La carta del 2 de copas, lo que empezó como un juego, se vuelve en amor. A lo mejor ni él, ni ella, ni tú pensaba en algún momento enamorarse de esa persona. Ni ellos tampoco pensaban enamorarse de ustedes. Pero sin embargo, esto lleva a una futura unión. Solteros y solteras especialmente van a conocer a una persona en un compromiso, en una reunión, en una fiesta, en un antro, una discoteca. ¿Cómo lo vas a reconocer también? Porque hay un contraste de piel o un contraste del color de cabello. A lo mejor vosotros tienen lo que es el cabello moreno como el mío y pues la otra persona es rubio o platinado, o tú eres muy blanco, muy blanca, la otra persona es más moreno, o son de diferentes razas étnicas, también puede ser el caso, ¿no? Pero aquí hay química, aquí hay una conexión muy fuerte entre ustedes. Va a ser como un flechazo, vas a tener inclusive miedo, porque cuando te vas a conocer con esta persona, si recién es una persona nueva, automáticamente en tu cerebro algo te va a decir como que tú lo conoces ya de toda la vida. Inclusive vas a tener como imágenes, como déjà vus. Richard, parece que yo con esta persona ya he bailado este tema. Parece como que yo hubiera viajado ya con esta persona. O cuando vas a estar tratando con él o con ella, van a venir como imágenes como que tú hubieras vivido esto ya con él o con ella, mi querido Sagitario. Porque es algo mágico. Es una conexión, es un encuentro de almas. Porque aquí me sale la carta del 2 de copas. Es un encuentro de almas gemelas, inclusive de llamas gemelas, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué me dice economía. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, Sagitario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la rueda, impulso. A lo mejor haces un viaje por dinero o simplemente va a haber como un reconocimiento en la parte económica. Un ascenso, ¿por qué no? O un aumento, porque tenemos lo que es la carta de la rueda de la fortuna. O tú viajas por trabajo o tienes que irte a otro país por trabajo. ¿Sí? La carta de los enamorados dice, buenos augurios, comunicaciones, noticias, documentos, trámites legales. Hay un impulso en tu vida en la parte económica. La carta del carro me vuelve a decir viajes. Viajes, o te vas a otro país o te cambian a otra área en la cual la remuneración, el dinero va a ser más alto, mi querido Sagitario. Tenemos lo que es la carta del juicio y la carta del Papa. Ascensos. Ascensos, cariño. Ascensos, reconocimientos, aumento de dinero o simplemente te dan ese impulso económico para que tú hagas ese proyecto, ese sueño. A lo mejor tú estás buscando lo que es un apoyo económico, un préstamo también, ¿por qué no? Te van a dar ese impulso porque tenemos la carta de la rueda. Te van a dar esa respuesta que tú has estado buscando para tu mejora económica, mi querido Sagitario. No sé por qué siento un Capricornio muy fuerte en tu vida, pero en esta semana es una semana de encuentros. Es una semana en la cual te vas a encontrar con un amor del pasado, pero de otra vida. No es de esta vida, muchos de ustedes, porque muchos de ustedes no lo conocen de nada. Pero en el primer instante, la primera hora, el primer minuto que tú veas a esta persona, vas a sentir como una energía extraña, como que lo conocieras de toda la vida. Y esto te va a causar un poco de temor. Y te vas a acordar de mi lectura, mi querido Sagitario, y a la otra semana o al día siguiente, pues me comentas. Se cumplió lo que tú dijiste, tarot, las cartas no mienten. Bendiciones de corazón, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Me ganó la hora, estamos aquí oscuro, pero tenía que cumplir con tu lectura. Te quiero. Un besito. Hasta la vida y sé feliz. Bendiciones.